la presión intratorácica aumenta o disminuye durante la inspiración. Les voy a explicar con esta jeringa. Es que hace un par de días les publiqué un video en donde explicaba fisiopatológicamente por qué se producía un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, pero un par de personas me cuestionaron una afirmación que yo hice en cuanto a que la presión intratorácica disminuía durante la inspiración. Entonces, ¿realmente estoy equivocado yo o hay un malentendido en este concepto? Les explico esto porque entender muy bien la fisiología es fundamental para entender la fisiopatología de muchas enfermedades. Específicamente, al entender los cambios en la presión intratorácica durante la inspiración ayuda a entender muchas patologías, como por ejemplo el síncope, la embolia paradójica, el desdoblamiento fijo del segundo ruido durante la comunicación interauricular, y también ayuda a entender por qué existe un desdoblamiento fisiológico variable del segundo ruido cardíaco. Les voy a explicar con esta jeringa. ¿Cómo hacemos nosotros para que entre aire una jeringa? Sencillo. Traccionamos el émbolo, adentro se genera una presión negativa y de esta manera el aire pasa del ambiente al interior de la jeringa. Exactamente lo mismo pasa durante la inspiración. Durante la inspiración el diafragma se contrae. Con esto genera una tracción de los pulmones generando una presión intratorácica negativa. Gracias a que se genera esa presión intratorácica negativa es que el aire pasa del ambiente al interior de los pulmones. Si la presión dentro del tórax fuera positiva, como lo mencionaron algunos usuarios, el aire en lugar de entrar saldría. Y es por esto que en ese video yo les explicaba que durante la inspiración, al haber presión intratorácica negativa, aumentaba el retorno venoso y por lo tanto aumentaba el gasto cardíaco. Caso contrario sucede con la maniobra de Valsalva. Cuando ustedes hacen una maniobra de Valsalva, lo que sucede en la presión intratorácica es que aumenta. Al aumentar la presión intratorácica, el retorno venoso disminuye y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Y es por esto que la maniobra de Valsalva puede llevar a los pacientes a síncope, porque al aumentar la presión intratorácica disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, genera hipoperfusión cerebral y es por esto que se produce el síncope asociado a la maniobra de Valsalva. En el caso de la embolia paradójica, ¿cómo es el mecanismo? ¿Y por qué la maniobra de Valsalva se asocia a embolia paradójica? Resulta que cuando ustedes hacen una maniobra de Valsalva, la presión intratorácica inicialmente aumenta. Con esto, lógicamente, disminuye el retorno venoso, es decir, disminuye la llegada de sangre a las cavidades cardíacas derechas. Cuando ustedes cesan la maniobra de Valsalva, hay un aumento súbito del retorno venoso y este retorno venoso llega inicialmente a la aurícula derecha. Al generarse ese aumento del retorno venoso a la aurícula derecha, se favorece el paso de sangre a través de un foramen oval permeable. Y es por este mecanismo que se puede producir una embolia paradójica en el contexto de una maniobra de Valsalva. Entonces, recuerden la importancia de entender la fisiología, que les quede claro que durante la inspiración la presión intratorácica disminuye y que les quede claro que al entender este concepto tan simple de la fisiología les va a ayudar con toda seguridad a entender la fisiopatología de muchas enfermedades.